Vamos a arrancar con diferentes estrategias farmacológicas que tenemos desde el punto de vista anestesiólogo cuando nos enfrentamos a pacientes con dolor, ya sea dolor crónico o dolor agudo. Voy a comenzar con este caso clínico que primero se lo voy a presentar y después al final vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a unos manejos de dolor agudo con este paciente y crónico agudizado. Este es un paciente de 40 años con un antecedente de una fractura compleja abierta de tibia y peroné. Él iba en su moto, estas fotos son de la vida real, de cómo quedó la moto del paciente en cuanto al trauma, que fue, pues, la sacó barata en cuanto a las diferentes lesiones, siendo la más compleja la lesión de la pierna. Esta fractura compleja de tibia y de peroné por el accidente de tránsito tuvo una gran, marcada pérdida de continuidad. Él prácticamente le quedó la pierna colgando. Yo les voy a mostrar este videíto. No corre el video ahora. Bueno, esto iba dando la vuelta, pero como pueden ver cómo le quedó la pierna, hay una total pérdida de la continuidad tanto de la tibia como del peroné, y asimismo fue de los tejidos blandos. Entonces, él inicialmente, además de todos los lavados quirúrgicos por ser una herida sucia, comenzaron a hacer cierre de tejidos blandos con un sistema de presión negativa VAC hasta que recuperaron el suficiente. Aquí tenemos una foto de cuando estaba con el sistema VAC, hasta que pudieron llevarlo a la cirugía reconstructiva con un transporte óseo y en una terminación con un tutor externo. Eso fueron aproximadamente unos 4 meses. Él duró 2 meses, casi 3 meses hospitalizado. Luego al cuarto mes lo pasan a su casa a domicilio y él comienza a presentar mucho dolor en el área, en la pierna, que se relacionaba con secreción por los pines de Shanks. Y le comenzaron a tomar muestras y comenzó a tener procesos infecciosos. Comenzó a recibir tratamientos con antibióticos de amplio espectro. Y este es un paciente que cada vez que comenzaba esa secreción por uno de esos pines, aumentaba mucho el dolor. Después de valoraciones por infectología, todo esto, pues se logró poder definir el retiro del material, pero en todo este proceso fue un paciente que permanentemente estuvo siendo manejado con opioides fuertes. Él evoluciona con un dolor de características nociceptivas y neuropáticas, tipo presión, corrientazo, punzadas, chupones. No había presentado fiebre, por infectología le habían descartado que tuviera alguna osteomielitis, y él seguía en su casa aún con su vía oral indemne, porque él comía, hablaba, se movilizaba, pero que no le servían los opioides orales, sino que tenían que ser subcutáneos. Entonces le tenían un catéter subcutáneo en donde le colocaban 3 miligramos de morfina cada 8 horas subcutáneo, pero adicionalmente durante el día recibía 6 rescates de 1.5 miligramos subcutáneos por el servicio de atención domiciliaria que lo tenía en ese momento, y ya llevaban 4 meses así en la casa. Así fue cuando yo lo recibí a la consulta. Ahí vemos cómo fue toda la pérdida de continuidad que tuvo esa pierna, pues lo que hicieron fue todo un proceso de salvataje del miembro inferior. Esto fue cuando ya le colocaron el tutor para hacerle el transporte óseo. Bueno, finalmente le descartaron la osteomielitis y él de antecedentes tenía un aneurisma y disección de aorta traumática también por andar en moto, requiriendo un bypass y colocación de endoprótesis, cirugías por fracturas y varias osteosíntesis de tibia y peroné
del lado izquierdo, ahora le tocó del lado derecho, todos por accidentes en moto. Finalmente, después de que ya lograron hacer el trabajo con el transporte óseo, aquí vemos ya la última cirugía, que es cuando le colocan ya la osteosíntesis definitiva. Este paciente, después de que le hicimos los cálculos de cuánto estaba requiriendo de oxicodona, utilizamos todo el esquema de rotación de opioide para poderlo llevar a un opioide por vía oral, pero que me permitiera a mí un espectro de manejo de los síntomas, no solamente nociceptivos, sino neuropáticos que también tenía. Entonces, cuando ya nosotros tenemos un paciente que viene con uso crónico y se considera crónico de opioides, no 3 meses como se pudiera considerar el dolor crónico, sino más de 2 semanas, un paciente que tiene más de 2 semanas de estar tomando opioides ya se considera no virgen para el opioide, porque ya desde los 15 días de uso se comienzan a presentar cambios en la configuración del receptor opioide por tolerancia. Entonces, por ende, todo consumo de opioide mayor de 15 días se considera un consumo crónico. Cuando salen las guías del CDC para el manejo del dolor en pacientes con dolor agudo, la recomendación es no pasar de 7 días de opioide en este tipo de pacientes postquirúrgicos. Entonces, tenemos que la oxicodona la pasamos a morfina, que es el gol estándar, o la dosis equivalente de morfina le daba 27.9, entonces la acercamos a 28, y si eso lo queremos convertir a tapentadol, el factor de conversión es 3.3, el tapentadol es 3.3 menos potente que la morfina. Sin embargo, sigue siendo más potente que un tramadol, más potente que una codeína, y dentro de la bioequivalencia con la hidrocodona, la hidrocodona está 1:1 con la morfina por literatura de los estadounidenses, ya que tienen una crisis de opioides ellos con la hidrocodona, pero realmente nosotros en la vida práctica vemos de que hidrocodona con morfina no es 1:1, pero en la literatura está así y así lo debemos enseñar. Entonces, me daba un tapentadol de 92.4 miligramos al día. Como vamos a hacer un cambio a un mecanismo de acción distinto, porque no es 100% opioide el tapentadol, entonces le quitamos un 20%, eso me daba 74 miligramos, y pudimos cuadrarle esos 74 miligramos con 25 miligramos de tapentadol en la mañana y 50 miligramos de tapentadol en la noche. Entonces, ahorita más adelante volvemos a retomar tópicos de este caso. Voy a hacer un repaso un poco rápido porque muchas veces nos aburren estos conceptos, pero estos conceptos son los que nos permiten a nosotros poder ser asertivos en la forma como manejamos un dolor, porque no todos los dolores se manejan igual. En el 2020 actualizaron la definición de dolor, y una de la actualización es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. O sea, definitivamente las emociones están implícitas en la percepción de dolor de cada paciente. Es una experiencia única y cada persona la vive de manera subjetiva e individual, y está influenciada por los factores propios, biológicos, psicológicos y sociales. O sea que usted puede tener la misma anestesia, le puede colocar el mismo cirujano y le puede hacer la misma histerectomía a una paciente, y una pasarla muy bien y la otra tener una evolución muy tórpida. Y esto está relacionado con estas características de la definición de dolor, en donde definitivamente es una experiencia personal y nosotros no podemos definir dolor en términos de nocicepción. La nocicepción es el fenómeno
físico, químico, fisiopatológico por el cual a nosotros nos enseñaron a través de la fisiología y cómo se transmite la señal de dolor. Pero no es la definición de dolor. Son dos cosas totalmente distintas. El dolor no solamente proviene de la estimulación de los receptores nociceptivos. La persona, a través de todas las experiencias de su vida, es que aprende el concepto de dolor, por lo cual su forma, como lo expresa, como lo define, debe ser respetada porque es muy subjetiva. Entonces, no podemos hablar de que esta persona es exagerada o esta persona tiene un umbral del dolor muy alto. O sea, realmente eso es algo que no tenemos forma de medirlo de forma cuantitativa. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, tiene efectos adversos sobre la funcionalidad y el bienestar social y psicológico de ese paciente. Y el hecho que una persona no lo pueda describir verbalmente, no, o sea, que no se pueda comunicar verbalmente, no se le niega la posibilidad de que experimente dolor, como por ejemplo las personas con demencia o las personas que se encuentran ya en algún estado neurovegetativo, hasta los mismos neonatos o bebecitos. En cuanto a la taxonomía del dolor, la única forma que usted lo maneje bien es sabiendo clasificarlo. Ujú. Ay, pueden apagar los micrófonos, porfa, gracias. Es sabiéndolo clasificar en cuanto a función, a su etiología, la duración, al mecanismo. Entonces, en cuanto a esta clasificación, todos sabemos la clasificación de dolor agudo, aparición aguda, reciente, menos de 3 meses, hay un daño tisular, debe desaparecer con la curación de ese daño tisular, es localizado, es proporcional a la lesión, produce estrés, pero para todo su proceso regenerativo y es un síntoma. Pero cuando estamos hablando de un dolor crónico, es un dolor que se perpetúa por más de 3 meses, ya deja de ser un síntoma para convertirse en una enfermedad donde no hay una correlación entre la magnitud de la lesión y el dolor experimentado por el paciente, por lo cual está influenciado por todos los factores psicológicos, ambientales y afectivos, no tiene ya una acción protectora realmente. Su evolución es variable en el tiempo, o sea, hay momentos en donde se encuentra compensado, otros que se encuentra exacerbado, y pudo haber ya una total regeneración del tejido que lo originó, pero el paciente quedar con la afectación crónica de dolor. Ese paciente que miran la placa y ven que la prótesis articular está perfecta, bien colocada, que la artrodesis, los tornillos en la columna se encuentran muy bien ubicados, pero el paciente quedó con un dolor crónico postquirúrgico o postoperatorio. De acuerdo al origen, cuando nosotros estudiamos, los más viejitos, estudiamos en medicina, solamente nos enseñaron dos tipos de dolor según el origen, el nociceptivo y el neuropático. Ahora tenemos una tercera clasificación que es el dolor nociplástico. El dolor nociceptivo es el dolor que surge del daño real o potencial de un tejido no neuronal, en donde se activan todos los nociceptores para dar respuesta a este estímulo, que por lo general es inflamación y se genera o se divide en dolor somático y dolor visceral, y este es el que es producido por todo nuestro sistema osteomuscular o por nuestras vísceras. Si nosotros tenemos una lesión del tejido neuronal, el nociceptivo es tejido no neuronal y el neuropático es del tejido neuronal o del sistema nervioso central o de todo el sistema somatosensorial, o sea, central y periférico. Y que esta lesión tiene siempre que haber una lesión localizada o generalizada que nos permita hacer un diagnóstico de dolor neuropático. No existe dolor neuropático sin una lesión del sistema somatosensorial que le explique. Y luego tenemos la tercera, que pues para dar ejemplos, dentro de los ejemplos tenemos todas las lesiones de nervios, las lesiones de plejo, las radiculopatías, y dentro de los, a nivel central tenemos los traumas raquimedulares o tenemos los dolores post-ACV. Y el dolor nociplástico es el dolor que surge de una función alterada de las vías sensoriales relacionadas con el dolor que va viajando desde la periferia hasta el sistema nervioso central y tiene alterada en la corteza somatosensorial la forma como percibe ese dolor causando una sensibilización aumentada.
Entonces, puede ser que al paciente no le encontremos una causa real de dolor por algún daño de nociceptor o por algún daño de tejido neuronal, pero el paciente está percibiendo y sintiendo el dolor. En estos casos, está más relacionado con algo que se llama síndromes de sensibilización central, y aquí es donde se clasifican a los pacientes con fibromialgia o los pacientes que tienen hay varios tipos de síndromes de sensibilización central. Entonces, el dolor crónico postoperatorio persistente se define como no es ese dolor esperado por la cirugía, sino que es continuo, persistente, que afecta la calidad de vida, porque uno espera que con una cirugía uno tenga un pico que sea 48, 72 horas máximo, y luego hacia la semana eso comienza a bajar, 2 semanas comienza a bajar, 3 semanas comienza a bajar, continúa bajando. Pero en estos pacientes permanece un dolor que se considera de moderado a severo y se va perpetuando semana tras semana después de la cirugía. Y esto no es el resultado que nosotros queremos. ¿En qué momento se produce la transición de dolor agudo a dolor crónico? En todo ese proceso que va en los 3 primeros meses después del trauma de la cirugía. Uno lo alcanza a percibir que hay cambios que no nos gustan desde las 4 semanas después de la cirugía, cuando todavía vemos que no baja el edema, que hay mucha hiperalgesia, que hay hasta lodinia en ciertos sitios, que no ha podido iniciar la terapia física, de que tiene mucha evitación al mover la extremidad o para mucha limitación funcional. Y esto se da porque durante todo este periodo de estos 3 meses estamos pasando de un proceso de sensibilización periférica a un proceso de sensibilización central. Entonces, ¿en qué momento nosotros tenemos uno y tenemos otro? Y aquí, en esta sopa neuroinflamatoria que les estoy mostrando aquí, es una de las cosas donde ustedes como anestesiólogos impactan en la evolución del paciente. Y es que nosotros podamos bloquear toda esta sopa neuroinflamatoria con todas las medidas de analgesia multimodal. Este es el nociceptor, y el nociceptor está lleno, como le digo yo, de miles de receptores, los cuales están siendo influenciados por toda una sopa producida por prostaglandinas, histamina, serotonina, endotelinas, y este factor que es producido por las células de Schwann, que es el factor de crecimiento neuronal o neurotrópico, que es uno de los que más sensibiliza el nociceptor. Este nociceptor sensibilizado es el que va a producir que se produzca todo un influjo de sustancias que van a ir ascendiendo hasta llegar al asta dorsal de la médula, en donde nos vamos a encontrar con la segunda estación. Todo esto es primera neurona aferente, pero todo esto está sucediendo en la periferia. Aquí esto todo está sucediendo en donde va pasando el bisturí y el electrocauterio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos utilizar técnicas regionales o infiltraciones de heridas para nosotros poder minimizar todo este influjo que comienza desde el área periférica o de la nota. La sensibilización periférica es de corta acción confinada al sitio de lesión y aún sigue siendo reversible. Por eso es de que aquí es uno de los targets en donde nosotros debemos trabajar. Ahora, va pasando el tiempo, 1 mes, mes y medio, 2 meses, y toda esa área periférica sigue edematizada, sigue con mucha hiperalgesia, y es porque se está produciendo todo eso que vimos en la diapositiva anterior, pero adicionalmente todo el influjo de ese nociceptor va llegando hacia la neurona de segundo orden en el asta dorsal de la médula, donde hay una estación sensitiva que se llama ganglio de la raíz dorsal. Y en este punto se produce una liberación de sustancias excitatorias como la sustancia P y el glutamato. Y la sensibilización central es un proceso en donde esa conexión sináptica es permanentemente excitatoria y aberrante,
sin estrategias inhibitorias efectivas. Hay una pérdida de la inhibición de todo este proceso de liberación de glutamato y de sustancia P porque la interneurona inhibitoria del GABA no está funcionando, porque no está funcionando, sí funciona, pero no a la velocidad y a la magnitud como está el estímulo andando. Y adicionalmente, nuestro sistema inhibitorio modulatorio a base de noradrenalina y serotonina tampoco es suficiente. Se producen toda una cantidad de cambios en este ganglio de la raíz dorsal y ahí arranca todo el proceso de sensibilización central, que es de larga duración y se extiende más allá de los tejidos lesionados. Por ende, una ketamina no se le niega a nadie. Si usted tiene un paciente que tiene ya un dolor cronificado, que tiene ya dolores neuropáticos previos o está haciendo una cirugía cruenta donde va a haber una manipulación de tejidos neuronales, por favor, dele su ketamina al paciente en los protocolos que ustedes puedan instituir colocar en sus respectivas áreas quirúrgicas. El dolor postoperatorio va desde un 5 hasta un 75% de todos los procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo así? Porque este amplio margen, porque depende de la cirugía. Se considera que es un dolor severo que afecta la calidad de vida entre un 2 a 15% y su incidencia es variable, porque depende de varias cosas. Pero en promedio, 10% de los eventos quirúrgicos terminan en un dolor postoperatorio severo. 10% es bastante. ¿Cómo se define el dolor crónico postquirúrgico persistente? Recurre o persiste por más de 3 meses y se desarrolla o incrementa posterior a una intervención quirúrgica que, a pesar que el tejido haya sanado, continúa como si no hubiera sanado. Tiene que haber una congruencia anatómica y se deben descartar otras causas de dolor, que el paciente no esté infectado, que no esté haciendo una malignidad, que no esté haciendo un rechazo del material. Esas cosas se deben descartar antes de decir es un dolor postoperatorio persistente. Ahora, nosotros podemos predecir en la consulta preanestésica que un paciente me vaya a desarrollar un dolor postoperatorio persistente. Claro que sí se puede predecir. Hay ya diferentes estrategias y se han encontrado diferentes factores en donde podamos nosotros determinar que estadísticamente este paciente me puede coger para allá. Entonces, dentro de estos factores hay factores demográficos, ahí vamos ganando siempre las mujeres, hay factores genéticos, hay factores psicológicos y hay factores clínico-quirúrgicos. Entonces, dentro de los factores demográficos, pacientes jóvenes, sexo femenino, nivel educativo bajo, pobre red social de apoyo, obesos y fumadores. Dentro de los factores genéticos, mutaciones genéticas relacionadas a mayor incidencia de dolor crónico. Ya están encontrando mutaciones genéticas en los pacientes migrañosos o en los pacientes con fibromialgia, son los principales dos grupos que han encontrado esas mutaciones genéticas. Relacionados con expresión de la dopamina. Dentro de los factores psicológicos, pacientes que ya vienen con trastornos de ansiedad y depresión previo, cogniciones dolorosas, o sea, cuando hablamos de cogniciones dolorosas, quiere decir que el paciente ya viene con me duele aquí, me duele allá, múltiples sitios de dolor y principalmente un pensamiento catastrofizante. O sea, el mundo, yo contra el mundo. Y factores protectores, que el paciente sea optimista y resiliente. Y dentro de los factores clínicos y quirúrgicos, se encuentra que si ya viene tomando opioides crónicamente en su preoperatorio, ya es un factor de riesgo a que lo va a continuar tomando porque va a tener un dolor crónico postoperatorio. ¿Qué tipo o la característica del dolor preoperatorio, la trayectoria del dolor postoperatorio, su localización anatómica, las técnicas quirúrgicas? O sea, siempre la técnica abierta va a ser más cruenta y más dolorosa que una técnica endoscópica. La duración de cirugías mayores de 3 horas y volúmenes quirúrgicos en diferentes centros hacen
que puedan ser centros en donde se especialicen más en controlar el dolor, por ejemplo, de un reemplazo articular. Centros que tienen centros de excelencia de reemplazos articulares, por lo general, tienen una gran cantidad de volumen que hacen de que tenga un mejor control del dolor para ese tipo de cirugías. Entonces, y frecuentemente el dolor que se presenta en el postquirúrgico tiene características neuropáticas, en casi un 50% de los casos. ¿Cuáles llevan la batuta? Las amputaciones de miembro inferior, la toracotomía, el reemplazo de rodillas, la laminectomía, la herniorrafia inguinal nos da muchos pacientes en clínica de dolor. El bypass coronario, el reemplazo de cadera, las mastectomías y la cesárea. Muchas de estas cirugías son cirugías del diario de nosotros en los quirófanos. Y resulta de que estos pacientes están haciendo buen dolor postoperatorio hacia los 2 meses, 12 meses. Puedo predecir, entonces, hay diferentes tips y hay algunos que pues vamos a mencionárselo porque yo sé que no se van a poner a hacer esas escalas porque bastantes escalas tenemos ya en la consulta preanestésica de riesgo cardiovascular, del otro y del otro. Entonces, esta revisión dice de que si usted le realiza la escala DN4 a un paciente, la escala DN4 son 10 puntos, de esos 10 puntos, 8 puntos son síntomas, 10 puntos es en un examen físico rápido para determinar si tiene hiperalgesia o alodinia, y los otros 6 puntos es preguntar si siente ardor, corrientazo, calambre, hormigueo, entumecimiento, frío doloroso o calor urente. Cada pregunta le da un punto. Entonces, uno como ya lo hace diariamente, uno da más preguntas y saca un score que es de 10 sobre 10. 10 que tiene todos los síntomas. Si ya el paciente tiene 4 de esos síntomas sobre 10, se considera el día de la cirugía y hasta 2 días después de la cirugía, se considera que este es un paciente con alto riesgo de desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Ese es el primer tip. El segundo tip es esta escala de predictores. Este es un índice de 5 predictores. ¿Cuáles son esos 5 predictores? Si tiene 3 de estos 5, son pacientes que más del 50% va a desarrollar dolor crónico postquirúrgico. ¿Cuáles son estos? El dolor preoperatorio en el sitio quirúrgico, o sea, desde antes de operarlo ya le duele muchísimo. El dolor preoperatorio en otro sitio, y lo que llaman ellos síntomas de estrés comórbido. Estos síntomas de estrés comórbido con el paciente tiene trastorno del sueño. Yo duermo, yo tengo insomnio, tomo medicamentos para el sueño. El paciente refiere que pasa agotado o con un cansancio todo el tiempo. Tiene ingesta de sedantes, tiene pensamientos de angustia o aterradores. A cada rato refiere de que siente mareos y le dan taquicardia, sensación de ser incomprendido y temblor en las manos. O sea, imagínate, son una cantidad de síntomas somáticos inespecíficos, pero encontraron de que dentro de esos síntomas, en una escala, tienen mayor predisposición a tener dolores postoperatorios. Sobrecarga de capacidad en los últimos 6 meses, o sea que el paciente refiere a que no puede más con todo lo que le toca en su vida en los últimos 6 meses y que su dolor agudo postoperatorio sea con EVAs por encima de 5. Si el paciente tiene más de 3 de estos factores, es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar con una sensibilidad de 63% y una especificidad del 83% de desarrollar a 6 meses el dolor crónico postquirúrgico. Este es una revisión que salió en Anestesiología en el 2021 con 360 pacientes seguimientos a 7 días y definitivamente independiente que el paciente haya recibido anestesia general o anestesia regional, tenían predictores de dolor elevado alto cuando, mire, va ganando, pero con muchas banderas por delante, los estados
del afecto, los estados emocionales, cosas que muy probablemente nosotros no estamos evaluando en las valoraciones preanestésicas y que los cirujanos no evalúan mucho antes de decidir a un paciente operarlo de un reemplazo articular, operarlo de un sleeve gástrico, y es que el paciente deprimido, ansioso, catastrofizado, con cogniciones dolorosas, no va a tener una buena evolución en el postquirúrgico. Voy a hacer un paréntesis aquí para echarles un casito, nada más de un ejemplo así corriente, de una paciente de cirugía plástica. La paciente, todo su preoperatorio bien, le hicieron su cirugía, su mama, su lipo, y la paciente, dolor, 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 la hicieron revisar, tomografías, ecografías, medicina interna, hospitalizada, no le encontraban nada. No le encontraban nada, no estaba infectada, estaba bien operada, o sea, estéticamente no había fascitis, no había sitios de infección, no había nada en la analítica sanguínea, absolutamente nada. Pasaron los meses, 3 meses, y la paciente cogió rabia con su cirujana plástica, se fue para otro cirujano plástico, el otro cirujano plástico le dijo de que ella estaba muy bien operada, que algo tenía que pasar, y le recomendó que se devolviera donde su cirujana plástica y que se abriera. Y finalmente la paciente se abrió con su cirujana plástica, y resulta que 2 semanas antes de la cirugía había encontrado al esposo con su mamá. Entonces, el mundo se le vino abajo. Y así se operó. Y así le fue en su postquirúrgico. Después entró en una depresión mayor. Terminó mal. Terminó suicidándose esa paciente. Entonces, esta parte de la situación afectiva de los pacientes nos debe también timbrar que no nos va a afectar en las evoluciones postquirúrgicas. Este estudio de predictores a un año de dolor crónico postquirúrgico con 279 pacientes seguidos a un año posterior de cirugía torácica electiva, no hay una diferencia significativa en variables quirúrgicas o de técnica anestésica, o sea que daba prácticamente lo mismo entre técnica quirúrgica y anestésica, pero sí, definitivamente, cuando la intensidad del dolor postoperatorio inmediato fue mejor controlada, tuvo una mejor evolución del paciente. Entonces, cabe resaltar de que todos estos pacientes recibieron anestesia regional. Entonces, no había un sesgo de que uno se les dio regional y a otros no en toras, porque sabemos de que en toras es importante esa parte de anestesia regional. Entonces, ojo, pacientes catastrofizados ansiosos, es mejor identificarlos en la valoración preanestésica y solicitar un acompañamiento por psicología y o psiquiatría. Y se debe hacer un control intensivo del dolor agudo postoperatorio. Entonces, realmente, de todos los predictores y de toda la prevención que nosotros debemos hacer, estos 2 ítems son los que van ganando. Intensidad del dolor agudo postoperatorio, hacer todas las estrategias para que nuestro paciente en la unidad posanestésica en las primeras 24, 48 horas y 7 días tenga un buen control del dolor y un buen control de sus factores psicológicos. Cuando nosotros vamos a llevar ciertas estrategias que utilizamos en dolor crónico al dolor agudo o al dolor postoperatorio, hay cosas que todavía no han demostrado que funcionen lo suficientemente bien. Entonces, por ejemplo, utilizar corticoides no ha sido efectivo. Hasta en placebo, comparado con placebo, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, en manejo de prevención
de dolor crónico postoperatorio. Usted puede utilizar su corticoide perfectamente si va a hacer prevención de náusea y vómito postoperatorio o si va a ser coadyuvante en anestésico con el anestésico local para los bloqueos, que está totalmente indicado y estudiado. El uso de ketamina y de gabapentina a los 6 meses de revisión no ha tenido mayor efecto, a los 6 meses. Pero si nosotros tenemos un buen control del dolor en las primeras horas, o sea, en los primeros días, nosotros podemos estar impactando también. Los gabapentinoides están en el Tibiritábara en muchas cirugías. Hay unas cirugías que de pronto tienen una mejor indicación y realmente las que mejor le va son los pacientes con cirugías de columna, de estar utilizando pregabalina. Muchos la vienen utilizando desde antes, pero de pronto comenzar un día antes de la cirugía con pregabalina y no perpetuarlo siquiera por 4 semanas, que es cuando realmente hace el efecto neuromodulador, lo está dando es más que todo como un ansiolítico, como algo que da sueño. Pues. Y debemos tener cada vez más estudios con el uso de la lidocaína intravenosa, porque el problema que tenemos con la lidocaína intravenosa es de que no nos ponemos de acuerdo en dosis y en duración. Entonces, hay estudios con 1.5 por kilo, 2 por kilo, 4, 5 a 7 por kilo, miligramos por kilo, y 2 horas, 12 horas, 24 horas, suspender, luego 48 horas. Entonces, definitivamente es un área en donde todavía se requieren estudios mejor diseñados y a gran escala para poder dar mejores recomendaciones. Lo que les decía, o sea, todavía sin dar solamente una dosis, dar infusiones continuas, no está todavía determinado. En esta revisión sistemática en pacientes llevados a cirugía, en donde utilizaban pregabalina y gabapentin iniciado entre una semana antes de la cirugía, realmente no hubo una mayor diferencia, no hubo una significancia clínica en cuanto al control del dolor postoperatorio. Entonces, utilizar de rutina gabapentinoides no está recomendado en la mayoría de las guías para el manejo del dolor agudo postoperatorio. En cuanto a la parte de la ketamina, realmente nosotros estamos utilizando muchísimo la ketamina en dolor crónico, principalmente dolor crónico neuropático, y la recomendación que nosotros le damos es de que la utilicen en pacientes que van a ir a cirugías muy cruentas o cirugías que tienen una alta tasa de desarrollar dolor crónico o que tienen una alta tasa de lesiones de nervio. ¿Qué es la otra cosa? Poder determinar dosis y en qué momento, si la utilizamos en la inducción, si le dejamos una infusión continua, si le ponemos al final de la cirugía, si en la recuperación posanestésica se va a colocar. Entonces, todo esto y mucho más si son servicios ambulatorios, muy difícilmente vamos a utilizar infusiones continuas. Entonces, pónganse de acuerdo en sus sitios, revisen la bibliografía y decidan, vamos a utilizar 0.15 miligramos por kilo, 0.2, 0.35 miligramos por kilo, lo vamos a dar en la infusión o lo vamos a colocar al final si el paciente se queda hospitalizado. Y lo ideal es de que pudieran tener clínicas de dolor que puedan montarle una PCA al paciente que se pueda beneficiar por 24 o 48 horas de esta PCA. Porque definitivamente sí reduce los efectos adversos de los opioides de forma significativa y reduce el dolor incidental con el movimiento. Ahora, hay cosas no farmacológicas
para el control del dolor postoperatorio, prevención no farmacológica, y estoy acá colocando una aguja. El rol de la anestesia regional. Bueno, esta es una diapositiva del pasado porque me niego mucho a dejar de utilizar el bloqueo paravertebral porque es muy bueno. Hay muchos que no les gusta la epidural, pero la epidural sigue siendo el gold estándar en cirugía de la paratomía y amputación. Eso todavía no lo han podido tumbar, pero es lo que menos hacemos en muchos casos. Los pacientes amputados no salen con un catéter peridural y los pacientes con una laparotomía abierta no salen con un catéter peridural, pero todavía sigue estando así en el manejo. Este estudio sobre la efectividad del control del dolor postquirúrgico en pacientes en Colombia es un estudio que fue realizado por un grupo de Pereira y 1015 pacientes comenzaron a ver en las diferentes clínicas y en ninguna de las clínicas había porcentajes aceptables de pacientes con dolor controlado a las 4 horas después de la cirugía. O sea, bueno, es una cosa que la sabemos, pero que nos duele que nos lo digan así de frente, más. Entonces, ¿qué utilizaban en esos pacientes? Esto fue estudio con 1015 pacientes en 7 ciudades colombianas. El primer analgésico utilizado, dipirona, tramadol, morfina, acetaminofén, diclofenaco, y ya después acetaminofén, codeína, ibuprofeno, o sea, ya eso es cuando tenían la vía oral. Listo, entonces, bajo diferentes estrategias, muy poco control. Y nosotros tenemos un amplio arsenal, AINES, acetaminofén, antidepresivos, anticonvulsivantes, anestésicos locales, corticoides, agonistas alfa-2, clonidina y desmedetomidina, ketamina, relajantes musculares, sulfato de magnesio, opioides, antiespasmódicos, los bloqueos analgésicos. Siempre debemos buscar combinar eh, lo que llamamos analgesia multimodal. Si vamos a utilizar AINES, no tenemos por qué pensar de que no necesitamos opioide o viceversa, a menos de que estén contraindicados. Esto nos mejora el espectro de acción, mejora el cumplimiento terapéutico, hacen una farmacocinética complementaria, hay acción analgésica central y periférica, mejora la relación de eficacia, seguridad, y no debemos combinar AINES con AINES y no debemos combinar opioides con opioides. O sea, si usted a un paciente le está dando ibuprofeno con hidrocodona, no tiene por qué darle diclofenaco con tramadol. O sea, o le da el uno o le da el otro. Siempre para el manejo del dolor agudo con los opioides 3 días es suficiente y máximo 7 por recomendación en la prescripción de opioides para dolor crónico. Y ahora me voy a devolver para el caso clínico que vimos al principio y es por qué decidimos hacerle la rotación del opioide fuerte con el tapentadol a ese paciente. Primero que todo, porque es uno de los opioides que me permite a mí hacer desmonte de opioides. Cuando yo tengo un paciente con un opioide mío puro, como es la oxicodona, como es la morfina, como es la misma hidrocodona, tengo un agonismo puro sobre ese receptor opioide, produciendo unos grandes cambios en su receptor de tolerancia y de habituación y de dependencia. Cuando yo hago la rotación a un opioide dual, y es un opioide dual porque el 100% de su mecanismo analgésico no es opioide, solamente el 40% es agonista de receptor mu, pero agonista parcial, no agonista puro, y es apenas un 40% de su eficacia analgésica y el otro 60% se debe al otro mecanismo que es la inhibición de la recaptación de noradrenalina.
Cuando a mí se me une o me hace ese sinergismo de menos unión al receptor opioide, me produce menos efectos adversos opioides, pero me mantiene la eficacia analgésica como si fuera un opioide fuerte por el sinergismo con la inhibición de la recaptación de noradrenalina, que adicionalmente es un mecanismo que me funciona muy bien para el manejo del dolor neuropático. Entonces, si yo tengo un dolor mixto, en donde tengo tanto trauma no susceptivo como características neuropáticas, es una muy buena elección. Y después, cuando ya yo vaya a hacer un desmonte progresivo del opioide, en este caso tapentadol en este paciente, va a ser mucho más fácil porque no produce tanta habituación ni tanto cambio de tolerancia. Entonces, me sirve tanto para el dolor no susceptivo como para el dolor neuropático, y no solamente desde la parte postquirúrgica, sino también desde la parte de un dolor crónico como osteoartritis, como lumbagos o como dolor por cáncer, teniendo en cuenta que al no ser un profármaco, eh, no tiene tantas interacciones medicamentosas, por ende, en los pacientes añosos o en los pacientes que tienen bastantes medicamentos o polifarmacia, tiende a ser muy seguro, ya que su metabolismo por glucuronidización no depende del citocromo P450, y esto es una gran ventaja sobre otros opioides. ¿Cómo lo usamos en los pacientes añosos, mayores de 65 años o con múltiples comorbilidades? Usted puede comenzar con dosis de 25 miligramos al día y tableta de 25 miligramos. Pero si el paciente pues no tiene esas características, usted puede iniciar con 50 miligramos cada 12 horas. Siempre les digo que los 3 primeros días, del día 1 a día 3, comiencen solamente con la dosis en la noche para ver cómo lo tolera, y luego ya sí, en la dosis de la mañana 50 cada 12, y cada 3 días se puede ir aumentando la dosis. ¿Cuánto es lo máximo? Este sí tiene dosis techo. 500 miligramos en el día es la dosis techo de el Palexis Retard o Tapentadol. El Palexis de liberación prolongada tiene una vida media de 12 horas, pero tenemos una presentación de liberación inmediata de 50 miligramos que tiene una vida media de 6 horas. Entonces, ese sí se debe dar cada 6 horas. Y es una muy buena estrategia para el manejo del dolor agudo, severo, en los postquirúrgicos por un lapso de 7 días para el manejo de ese dolor. ¿Qué conductas debemos evitar? Y ya para terminar, no tener un entrenamiento, no tener un equipo multidisciplinario y no llevar un monitoreo que nos dé indicadores de calidad. Porque lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada así. Entonces, si nosotros queremos tener mejores resultados con nuestros pacientes, debemos comenzar a entrenarnos, debemos trabajar en equipo y debemos monitorizar todas estas variables. Mejor entrenamiento en el manejo de dolor, implementar protocolos y conocimiento de estos protocolos, evitar estancias hospitalarias y reingresos, y mejor control del dolor con menos efectos adversos. Ojo, acuérdense siempre, factores psicológicos hay que trabajarlos tanto o más que los factores clínicos y quirúrgicos. No hay una sola intervención que sea panacea. La analgesia multimodal es la clave. Debemos ser más preventivos y que debemos mejorar los accesos al manejo del dolor agudo o a las clínicas de dolor transicional, lo cual estamos en pañales en nuestro país. Esta es la diapositiva para darles algunas recomendaciones sobre el uso crónico de opioides, que no debe usarse crónicamente en pacientes que no sean de dolor crónico benigno. Y finalmente hemos terminado. Este es mi correo, estas son mis redes sociales, este es el sitio donde trabajo en Barranquilla. Aquí con mucho gusto, cualquier cosa a la orden, me pueden escribir, síganme para más consejos, denle like, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a abrir preguntas y respuestas.
¿Quién hable micrófono? O acá por el chat, acá dice Alexander Puentes. Muchas gracias, doctora, por su charla utilizado corticoide, ketamina en la realización de bloqueos periféricos. ¿Tiene experiencia en algunas técnicas en la aplicación de estos medicamentos? Ok, voy a dejar acá de compartir. O sea, como coadyuvantes. Bueno, sí, ketamina no, la utilizo como coadyuvante en el bloqueo porque me parece que produce siempre un poquitico, así sea dosis muy bajitas, un poquitico de sedación y adicionalmente la ketamina que nosotros utilizamos no tiene registro INVIMA para utilizarlo perineural. Entonces, cualquier neurotoxicidad o cualquier praxio, cualquier cosa, entonces va a ser un problema. La dexametasona sí tiene todo el nivel de evidencia. De hecho, en medicina del dolor tenemos muchísimos años de estar utilizando dexametasona en el espacio peridural, perineural, o sea, ahí con el anestésico local y tiene un muy buen efecto de prolongar el bloqueo. Entonces, si uno hace costo-beneficio, por ejemplo, de los que me dicen, ay, pero ¿por qué no utiliza Précedes? Desmedetomedina, porque administrativamente es más difícil coger, armar una bolsita de Précedes y que estemos funcionando para diferentes tipos, para diferentes bloqueos, no es el deber ser. Entonces, por la cuestión de la contaminación. Entonces, definitivamente la dexametasona es la ganadora, pero ustedes pueden hacer sus pruebas y hacer sus protocolos. Jorge Pereira dice, ¿qué piensa del uso de opioides en otras vías como parches cutáneos para manejo del dolor postoperatorio, por ejemplo, buprenorfina? Perfecto. Resulta que la buprenorfina es un medicamento o la presentación transdérmica es un medicamento para mantener unas dosis fijas de liberación. El dolor agudo, el dolor agudo requiere un mecanismo de acción más rápido y vidas medias más cortas para nosotros poder ir modificando o evaluando cómo se modifica ese dolor y poder ir haciendo cambios. Un parche te demora pegado 7 días. O sea, son 7 días en donde usted no debería darle ningún opioide al paciente si el parche no le funciona, porque entonces está haciendo ahí una doble medicación, porque el parche no está hecho para el manejo del dolor agudo operatorio. El parche transdérmico de 10 y de 20 está hecho para manejo de dolor. Primero que todo, el opioide fuerte se debe preservar en estas aplicaciones prolongadas para manejo de dolores oncológicos. Y de hecho, el parche de buprenorfina, la indicación es para manejo de dolor oncológico. Principalmente las presentaciones de 35 microgramos para arriba. Las presentaciones de 10 a 20 microgramos las podemos utilizar en pacientes de dolor crónico osteoarticular cuando muchas estrategias no hayan sido suficientes y tú no vas a perpetuar a un paciente de dolor agudo postoperatorio a estar utilizando parche buprenorfina cada 7 días y ponérselo por 7 días. Realmente no sé dónde te van a vender un parche graneado, porque siempre venden la caja de 4, porque es un parche a la semana, o sea, el mes completo. Entonces, no está indicado usar parche de buprenorfina en dolor agudo operatorio. No está indicado, eso es una mala práctica. Se debe utilizar los 2, 3 primeros días un opioide
si en una cirugía está bien cruenta, que se va a quedar hospitalizado 48 horas, ustedes lo mantienen con vía venosa, 2 días con una morfina, hidromorfona o psicodona, y luego ya pasa un conjugado de un opioide débil con un AINE hasta completar 7 días y ya después queda solamente con el AINE máximo 10, 15 días. Medios físicos, hay pacientes que nos va a tocar prolongar más tiempo, pero son pacientes evaluados. Tapentadol tiene igual efectividad cuando lo dan únicamente en el postquirúrgico inmediato en sala de recuperación y no se continúa en piso o en la casa, o mejor indicar AINES, debe ser, dice INES, AINES más opioides bajo. Bueno, vamos a ver si entendí, Cristian Bastida. El tapentadol solamente viene en presentación oral. Entonces, muy difícilmente en la unidad de cuidados posanestésicos nosotros vamos a dar un tapentadol. Ahí todavía toda la medicación es intravenosa. Cuando el paciente pasa a la habitación o se va para la casa, se le puede colocar vía oral el tapentadol, pero le tienes que colocar su AINES aparte. Entonces, ¿por qué necesitamos dar antiinflamatorio? De acuerdo si el paciente no tiene ninguna contraindicación. Entonces, usted le puede dejar su tapentadol de liberación inmediata cada 6 horas y su AINES cada día o cada 12 o cada 8, dependiendo de cuál le pongas. Importante es de que en la gran mayoría de guías, al hacer uso de la anestesia regional o de la analgesia regional, la recomendación es que no se deje el opioide horario, sino que se deje el opioide de rescate. ¿Ya? Entonces, porque se supone que usted está teniendo analgesia multimodal con ese paciente, no analgesia basada en opioides. Entonces, usted le hace su analgesia multimodal, le hace su bloqueo regional y el tapentadol se lo puede dejar de rescate por dolor, es de liberación inmediata, porque el de liberación prolongada no actúa tan rápido. Y ese se lo pueden dejar en el piso y los 2, 3 días que demore en el piso y luego ya cuando se va para su casa le pueden dejar una semana más del tapentadol. Y no hay problema con eso, no hay lío. Y les dejan su AINE aparte. Ahora, si usted va a usar tapentadol con un AINE, no me va a usar diclofenaco con tramadol, o me usa diclofenaco con tramadol, que es el Adorlan, o me usa ibuprofeno con hidrocodona, que es el Dotsu. O sea, la idea es de que me puede combinar, pero no del mismo grupo. Dice, ¿qué dosis la dexametasona perineural? Entonces, hay estudios que muestran diferentes horas de prolongación del bloqueo dependiendo de la dosis. Entonces, está demostrado de que 2 miligramos, 4 miligramos, 6 miligramos, 8 miligramos, cada uno va aumentando un poco más las horas, pero un rango de 4 miligramos a 6 miligramos es un rango que yo utilizo mucho. Y me da una buena prolongación de la dosis del bloqueo. Entonces, usted coge su ampolla de 8 miligramos de dexametasona, le pone sus 4 miligramos intravenosos para profilaxis de náusea, vómito postoperatorio, y el otro se lo coge para el bloqueo. Ese fue Alexander Puentes. La doctorísima Iliana Avendaño. ¿Qué medicamentos recomendaría en la preanestésica si detectamos que es un paciente con alto riesgo de presentar dolor crónico? Bueno, entonces eso depende. Porque si el paciente, el factor de riesgo es el sueño, necesitamos son inductores del sueño. Si el paciente, su principal factor de riesgo es su estado emocional, que tiene un matiz más de depresión o uno más de ansiedad. Entonces ahí uno comienza a evaluar, necesito darle más ansiolítico, necesito darle más antidepresivo, pero necesito también tener un mejor perfil para el manejo del dolor neuropático. Entonces uno viene y se decanta por una duloxetina o por una venlafaxina
pero si el paciente no está durmiendo bien, entonces uno viene y le agrega, puede agregarle una trazadona o puede colocarle algún inductor de sueño, o muchas veces muchos dicen, no, mijito, váyate para psiquiatría, y se molestan los pacientes si uno de la consulta preanestésica lo manda para el psiquiatra. Entonces, ahí esa es una de las cosas en donde uno tiene que hacer como que buena empatía, pero eso todo requiere tiempo de atención. Así de que cada paciente es distinto. Hay pacientes que se pueden, o sea, lo vemos muy ansioso y tiene un dolor neuropático, pero también tiene una trastorno de sueño, entonces ahí el gabapentinoide le va muy bien porque les da sueño en la noche, les ayuda con la parte de ansiolisis. Y pues uno acá también termina siendo muy psicólogo y muchas cositas que le ha aprendido también el psiquiatra. Uno aprende hasta hacer diagnósticos de trastornos bipolares en los pacientes, que son un cupo y poder determinar, no, váyase con una sertralina mientras que le llega esta cita, porque a nosotros nos gustaría manejarle esta parte y esta parte también, porque está relacionado con cómo le va a ir en su postquirúrgico. O sea, uno hablando, comunicándose, haciendo empatía con el paciente, yo las aceptan muchas cosas. Pero sí, definitivamente no hay una pócima mágica que yo te diga, mándale esto, esto y esto y esto, porque cada paciente es individual. ¿Cómo usa la ketamina para dolor perioperatorio? Bueno, yo utilizo 2 dosis. Yo trabajaba en Medellín en quirófanos ambulatorios. Entonces, no tenía mucho contacto con el paciente hospitalizado. Era muy poco lo que se quedaban hospitalizados, por ende no mandaba infusiones continuas. Pero anteriormente, cuando sí trabajaba en clínica, montaba muchas PCAs y a esas PCAs les ponía ketamina. Pero ahorita lo que hago es que le coloco una dosis de 0,15 miligramos por kilo en la inducción y luego en la analgesia transicional, cuando les hago el opioide de rescate 20 minutos antes de cerrarle el remifentanil, le coloco junto con la morfina o la hidromorfona de analgesia transicional otros 0,15 miligramos de ketamina por kilo. Ese es el que estoy utilizando. Ese es Samsung Note 9. Lisa Becerra. Con respecto a la evidencia del Nefopan en dolor agudo postoperatorio, yo quiero que todavía me muestren la guía, la evidencia de manejo de dolor agudo donde esté el Nefopan. No está todavía en ninguna guía, en ninguna. Y todos lo hemos utilizado, pero no escribimos. Y siempre son, mientras que lo sigamos utilizando y no escribimos, no vamos a tener una evidencia muy sólida para meterlo en alguna guía de manejo operatorio. Pues ahora todas las que nos guiamos, Astra, Extra, Prospect, Eras, no lo tienen escrito. Entonces, que yo te diga de evidencia de dolor agudo postoperatorio les recomiendo, no hay ninguna que tenga recomendación para ninguna cirugía. Que usted la utiliza, hágalo. Si tiene un paciente de que tiene contraindicación o le da miedo utilizar la dipirona o que no tolera el tramadol. Para mí un Nefopan puede reemplazar una dipirona, puede reemplazar un tramadol, pero jamás me reemplaza un AINES. El efecto antiinflamatorio que tiene un AINES no lo tiene el Nefopan, pero el efecto analgésico que tiene una dipirona sí tiene. O lo mismo que de pronto que lo tenga un tramadol en un paciente intolerante al tramadol también. Pero tampoco me va a reemplazar un opioide fuerte. ¿Qué opina de las bombas de PCA con anestésico local? O sea, bombas de PCA intrahospitalarias, no bombas elastoméricas. Bombas de PCA intrahospitalarias, que es, lo que pasa es de que la analgesia por PCA ya no se hace con infusión continua. Se hace solamente bolos de rescate que se rescata el paciente. Entonces no tiene sentido utilizar anestésico local porque es un single shot, es un bolo. Y el anestésico local sirve en infusión continua.
Entonces, y un paciente con una infusión continua de anestésico local, que en este caso es lidocaína, debe estar monitorizado. Entonces, en habitación no puede ser. Tiene que estar monitorizado si le van a montar una infusión de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas, de 12 horas o de 24 horas. La recomendación, ¿cuál es? Hay un protocolo de 12 horas, hay un protocolo de 24 horas y luego si va a seguir unas segundas 24 horas, se hace 48 horas, bajarle la mitad de la dosis del anestésico local. Pero bombas de PCA con anestésico local, no, porque ahorita mismo no estamos utilizando infusiones continuas con el PCA, todo es el disparo que se da al paciente. Y así por disparo que se da al paciente, el anestésico local no funciona, o sea, la lidocaína no funciona. ¿Qué opina del uso de agonistas alfa 2 para bloqueos periféricos, o sea, la desmedetomedina? Es lo mismo que de pronto con la ketamina. Primero, no tenemos INVIMA para utilizarlo. Segundo, puede encontrarse en algunos pacientes algo de sedación y si el paciente es ambulatorio, nada que ver. Tercero, nos toca tener una gran cantidad de bloqueos para que sea costo beneficioso abrir una ampolla de présedes, diluirla y que estemos cogiendo de esa misma bolsa para los diferentes bloqueos con el riesgo de contaminación. A menos que tengan una central de mezclas que les provea la unidosis. Esa es una muy buena opción. Y si lo autorizan en su clínica del uso, porque es exactamente, ¿qué pasa con que, no tiene indicación misma para perineural? Porque la morfina tampoco tiene indicación, tiene registro misma para utilizar intratecal y lo hacemos. Entonces, todo es de que se organicen en sus grupos y puedan hacerlo de la mejor forma. Lo ideal sería que utilizaran unidosis para preparar el bloqueo. Y eso sería en una central de mezcla, eso sería lo ideal. No tenemos clonidina parenteral en Colombia, entonces solamente sería la desmedetomedina. Pero las personas que son de otros países que sí tienen la clonidina parenteral hablan maravillas de cómo les va con la clonidina como coadyuvante en los bloqueos. Dice, ¿qué opina de la combinación dipirona-AINE paracetamol endovenoso? Valeria Martínez. Valeria, ¿quieres ver el mundo arder con esa pregunta? A ver, la gran mayoría de las guías de Prospect siempre te van a colocar, utilicen paracetamol. O sea, preoperatorio e intraoperatorio. O intraoperatorio. O sea, usted le da su paracetamol antes del entrar o durante la cirugía. Está en casi todas. O sea, las de reemplazo articular, las de manguito rotador, las de colorectal, están todas de su acetaminofén. Así de que se queda. Luego dice en el segundo rengloncito, si no hay contraindicación, dele AINES versus o U2. No hacen sinergismo la acción antiinflamatoria del acetaminofén casi no tiene acción antiinflamatoria, o sea, no tiene, entonces tenemos que dar un antiinflamatorio y el acetaminofén es un ahorrador por excelencia de analgésicos. Entonces, por guías, ahí el que no entra es la dipirona, porque además tú sabes de que la dipirona está proscrita en muchos países que son de los que nosotros nos referenciamos. Entonces, no vamos a encontrar que yo te diga que te recomiendan colocar la dipirona. Otra cosa es de que nosotros, por nuestra idiosincrasia, porque así nos levantaron y porque la dipirona es muy buen analgésico, o sea, no pueden decir que no están en guía, pero la dipirona es muy buen analgésico y yo soy team dipirona también.
Pero si yo me voy a hacer casta y que están grabando la conversación, te digo que eh, acetaminofén con el aire. Se puede prevenir el síndrome de miembro fantasma después de una amputación. No, porque si hubiéramos encontrado cómo prevenirlo, ya no existiera. Se ha encontrado que se disminuyen los factores de riesgo para que el paciente la desarrolle, pero no hemos encontrado la forma de prevenirla por completo. Dentro de los factores de riesgo para que el paciente la desarrolle está el manejo del dolor agudo postoperatorio. Entonces, sí, definitivamente, los pacientes de amputaciones son pacientes que deben tener un óptimo manejo de la analgesia. Miren, estamos haciendo hasta infiltrándole en el mismo muñón del ciático con el cirujano vascular o el ortopedista ahí cuando está ligando, que ahí mismo le infiltre el anestésico local, así en vivo el bloqueo del anestésico local. Pero lo ideal es dejar un catéter. Lo ideal es dejar un catéter porque ahí el single shot a las 12 horas ya sucedió. Y necesitamos siquiera modular por 72 horas ese dolor. Y ese sería el ideal. Pero a esos pacientes hay que irle con todo el armamentario, ¿sabes? Yo a ese paciente le hago bloqueo, le dejo catéter. Si nosotros decidimos hacer bloqueo y dejar catéter, no se coloca lidocaína endovenosa. O sea, o la una o la otra. No se pueden combinar las dos cosas. Entonces le pongo supretamina, le pongo magnesio también porque tenemos que bloquear todos esos receptores AMPA de metil apartado como sea. Eh, este, Bien multimodal la analgesia con los pacientes de amputación y un seguimiento estricto en el tiempo. O sea, en el postquirúrgico ya se va para la casa, regresa, cómo va el riñón, cómo va el dolor y remitirlos tempranamente a medicina del dolor si vemos de que está cogiendo carretera para, para síndrome de miembro fantasma de forma temprana para hacer diferentes intervenciones para modularlo. Listo, pues. Parece que se acabaron las preguntas. Doctora Viviana, muchísimas gracias por su charla, muy interesante, muy ilustrada. Le agradezco muchísimo haber participado de la reunión de SACOR. Muchísimas gracias por todo, muy amable por su charla. Excelente charla, doctora, gracias. Ay, muchas gracias a todos por estar aquí reunidos. Les voy a tomar una fotito. Y, bueno, mire, acá preguntaron que la dosis del magnesio de 30 a 50 miligramos por kilo. Entonces, por lo general, este, hombre Gator te viene dando los 2 gramitos de la ampolla, más o menos. Y siempre pasada en 20 minutitos, o sea, no la pases rápido porque produce vasodilatación y hipotensión. Ay, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí un jueves. Por estar aquí un jueves. Ay, el doctor Alonso Rivadeneira también está por acá. Bueno, gracias a todos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias, doctora Viviana.